Bienvenidos a Terra Curiosa TV. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más fascinantes y fundamentales de nuestro canal, la formación de los libros que componen el Nuevo Testamento, la base misma del cristianismo. Prepárate, porque este es el primer episodio en formato de podcast en donde descubrirás datos sorprendentes sobre cómo y por qué estos textos llegaron a formar la colección que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, un proceso lleno de debates, polémicas y decisiones que la mayoría de las personas, incluso muchos cristianos, desconocen por completo. Para que el video no sea demasiado largo, hemos dividido este tema en 2 entregas, así que te recomendamos ver ambos episodios para comprender a fondo esta sorprendente historia de los orígenes del Nuevo Testamento. En este podcast haremos una introducción con datos relevantes sobre la formación del Nuevo Testamento, enfocándonos en 3 personajes decisivos que influyeron tanto en la conformación del canon como en la expansión del cristianismo. Quédate hasta el final, porque habrá muchas sorpresas y revelaciones que cambiarán tu manera de ver la historia de la Biblia y el cristianismo. No te pierdas ni un segundo. Recuerda estar pendiente a las siguientes entregas de esta serie que llamaremos Formación del Nuevo Testamento. Bienvenidos a Terra Curiosa TV, el canal que explora lo que los demás intentan ocultar. Si aún no me conoces, soy Claudio Pérez, el crononauta. No debería comenzar esta entrega sin antes invitarte a que te suscribas. Recuerda que lo que mejor nos hace bien es un me gusta. Esto nos posiciona en el algoritmo de YouTube y con ello la plataforma nos puede recomendar a más personas para que alimenten sus mentes curiosas. Sin más intro, comencemos. En este primer episodio, dividido en 2 partes, de la serie de podcast Formación del Nuevo Testamento te invitamos a un auténtico viaje histórico a través de la formación del Nuevo Testamento, dejando de lado las interpretaciones teológicas y enfocándonos en los hechos, personajes y decisiones que dieron forma a estos textos. Analizaremos cómo, cuándo y por qué se eligieron ciertos libros, quiénes fueron los actores clave y qué intereses influyeron en el proceso. Descubrirás que la historia del Nuevo Testamento es mucho más compleja y fascinante de lo que normalmente se cuenta. Prepárate para ver el cristianismo desde una perspectiva completamente nueva y documentada. En esta primera entrega te daremos un paseo al pasado para que veas a grosso modo cómo se formó el canon que hizo posible tener a manos la Biblia y quiénes fueron los 3 personajes excluyendo a sus autores que más incidieron, para que se formara y sobre todo se expandiera a todos los rincones del mundo conocido. Así que arranquemos, dentro video. El Tanaj como única escritura en tiempos de Jesús y los apóstoles. Existe una idea muy extendida, tanto entre muchos cristianos como entre quienes no están inmersos en el cristianismo, de que en tiempos de Jesús, de los apóstoles y de los primeros seguidores, ya existía la Biblia tal como la conocemos hoy, con el Nuevo Testamento incluido. Sin embargo, esto es un error histórico fundamental. Durante la vida de Jesús y en los años posteriores a su crucifixión, el único texto sagrado que se leía y estudiaba en las sinagogas era el Tanaj o Biblia hebrea. El Nuevo Testamento no existía aún, sus libros comenzaron a escribirse décadas después y solo mucho tiempo después fueron reunidos y reconocidos como una colección canónica, como veremos en esta entrega. Solo por poner un ejemplo, cuando Pablo menciona las Escrituras o la palabra en sus cartas, muchos suponen que está hablando de los Evangelios, pero en realidad debemos recordar que los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron precisamente las cartas de Pablo, no los Evangelios, aunque estos aparezcan primero en el orden bíblico. Por lo tanto, cada vez que Pablo se refiere a las Escrituras, está hablando del Tanaj, es decir, las Escrituras hebreas, ya que los evangelios aún no existían como textos escritos en ese momento. Comprender esto es clave para interpretar correctamente el contexto y el sentido de sus enseñanzas. Durante el ministerio de Jesús, los textos sagrados que se leían en las sinagogas y se estudiaban eran exclusivamente los del Tanaj, la Biblia hebrea, compuesto por la Torá, ley, los Neviim, profetas, y los Ketubim, escritos. Jesús mismo, según los evangelios, citaba frecuentemente el Tanaj: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir, Mateo 5:17.
Los apóstoles, incluido Pablo de Tarso, también basaban sus enseñanzas en estas escrituras. Pablo, en sus viajes misioneros, argumentaba desde las profecías del Tanaj para demostrar que Jesús era el Mesías prometido, Hechos 17 versos 2 y 3. El Nuevo Testamento no existía como colección escrita durante este periodo. Los primeros textos cristianos, cartas y evangelios, comenzaron a circular décadas después de la muerte de Jesús. Entonces, quítate de la cabeza la idea de que los 4 evangelios fueron los primeros libros. En realidad, los textos que se atribuyen a Pablo fueron los primeros en circular por las sinagogas de diferentes ciudades, ya que aún no existían iglesias como tal. Eran sinagogas judías donde, evidentemente, también había no judíos o gentiles que creían que Jesús era el Mesías. Y decimos que se atribuyen a Pablo porque, como veremos más adelante en este u otro podcast, existe un consenso entre los estudiosos de que hay diferencias tan marcadas entre las distintas cartas, que solo 7 de ellas son consideradas auténticamente escritas por Pablo de Tarso. La Biblia y el concepto de canon. Cuando hablamos de la Biblia, no nos referimos a un solo libro escrito de una vez, sino a una colección de textos que se fueron reuniendo a lo largo de siglos, en diferentes idiomas y contextos históricos. Estos escritos, primero separados y dispersos, fueron considerados valiosos y sagrados por comunidades judías y cristianas, hasta que finalmente se agruparon en lo que hoy conocemos como la Biblia. Para el cristianismo, esta colección se divide en 2 grandes partes, el Antiguo Testamento, basado en el Tanaj judío, y el Nuevo Testamento, que recoge los textos sobre la vida y enseñanzas de Jesús y sus seguidores. Pero no todos los textos antiguos llegaron a formar parte de la Biblia. Aquí es donde entra el concepto de canon. El canon es como una lista oficial, una selección de libros que una comunidad reconoce como inspirados y normativos para su fe y su práctica. Esta selección no fue inmediata ni sencilla, se discutió, se debatió y se fue definiendo a lo largo del tiempo, de hecho pasaron siglos, buscando que los libros elegidos reflejaran la autoridad divina, fueran aceptados por la mayoría de la comunidad y mantuvieran coherencia con las creencias centrales de la fe cristiana. Lo antes dicho suena bien, pero también podríamos afirmar que muchos de los libros fueron seleccionados después de ser cuidadosamente estudiados, verificando que siguieran una línea coherente y respondieran a la ortodoxia dominante. En pocas palabras, los intereses de los poderosos, gobernantes y quienes controlaban la iglesia influyeron en el proceso. Una muestra de esto es que todos los libros rechazados entraban en contradicción con los que finalmente fueron aceptados. Así, se ve claramente que hubo un análisis intencional. Ahí están las 2 posturas, ahora le corresponde a usted decidir cuál cree que está más apegada al contexto y al tiempo en que se formó el canon oficial del Nuevo Testamento. Lo interesante es que la formación del canon no solo fue un proceso espiritual, sino también social, histórico y sobre todo político. Diferentes ramas del cristianismo y del judaísmo discutieron qué libros debían incluirse, y hasta hoy existen diferencias entre las Biblias católicas, protestantes y ortodoxas respecto a qué textos son canónicos. Así, entender qué es la Biblia y qué significa que un libro sea canónico nos ayuda a ver que detrás de cada página hay siglos de historia, debates y decisiones que dieron forma a la fe de millones de personas. Para la formación del canon actual del Nuevo Testamento, se procuró que los libros seleccionados cumplieran con 3 criterios fundamentales, que fueran considerados inspirados por Dios, que contaran con la aceptación de la comunidad cristiana y que mantuvieran coherencia con las doctrinas centrales de la fe. Sin embargo, cuando analizamos este proceso desde una perspectiva histórica, surgen dudas sobre si realmente hubo una guía divina absoluta, ya que en la selección intervinieron numerosas manos y decisiones humanas, muchas veces motivadas por intereses particulares y contextos políticos, como ya dijimos. Este es uno de los aspectos más controvertidos y fascinantes que exploraremos en profundidad más adelante. Uno de los aspectos más desconocidos y sorprendentes es que la mayoría de los cristianos asumen que la Biblia fue escrita originalmente en un solo idioma y luego traducida, pero la realidad es mucho más compleja. El Tanaj, o Biblia hebrea, fue escrito principalmente en hebreo, con algunas secciones en arameo, especialmente en libros como Daniel y Esdras. Por otro lado, los libros del Nuevo Testamento,
aunque sus autores eran judíos y vivían en una cultura profundamente influida por el judaísmo, fueron redactados en su totalidad en griego koiné, el idioma común del mundo mediterráneo en esa época. Esto es especialmente llamativo porque hoy se debate si todos los autores realmente dominaban el griego a nivel literario, pero eligieron este idioma para llegar a una audiencia más amplia, mostrando la diversidad y complejidad lingüística en la formación de la Biblia. La autoría de los libros del Nuevo Testamento, la sospecha fundamentada. La autoría de los libros del Nuevo Testamento ha sido objeto de debate entre estudiosos y críticos, especialmente cuando se consideran factores como el idioma y el contexto social de los presuntos autores. Se acepta tradicionalmente que los autores de estos textos eran judíos del siglo I, muchos de ellos pescadores y trabajadores comunes, con poca formación académica, a excepción de figuras como Pablo de Tarso y Lucas. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fuesen escritos en griego koiné y en algunos casos con un nivel literario y teológico considerable, plantea dudas razonables sobre si realmente fueron redactados directamente por los discípulos y apóstoles de Jesús. El griego koiné era el idioma común del Imperio Romano y, aunque era accesible para el pueblo, muchos de los discípulos de Jesús, según el propio Nuevo Testamento, eran personas sencillas y sin educación formal avanzada. La profundidad y sofisticación literaria que se observa en algunas cartas y evangelios resulta sorprendente para autores con ese perfil. Además, es importante recordar que, en la antigüedad, era habitual atribuir un escrito a una figura reconocida para darle mayor autoridad, práctica que se observa tanto en escritos canónicos como en los apócrifos, donde textos del siglo II y posteriores llevan el nombre de apóstoles que vivieron en el siglo I. Los estudiosos modernos han señalado que los evangelios son anónimos y que la atribución a los apóstoles o a sus cercanos se realizó posteriormente, en parte para reforzar la credibilidad de los textos. Por ejemplo, la mayoría de los expertos considera poco probable que Mateo haya sido escrito por un testigo ocular directo, y se reconoce que Lucas y Hechos forman una obra compuesta por un autor culto, probablemente no testigo presencial, que recopiló tradiciones y fuentes previas. A esto se suma la hipótesis de las dos fuentes, que sugiere que los evangelios de Mateo y Lucas se basaron en Marcos y en otros documentos, lo que refuerza la idea de una autoría indirecta y colectiva. En conclusión, considerando el contexto histórico, el nivel de griego empleado y la práctica de atribuir textos a figuras de autoridad, es legítimo cuestionar si todos los libros del Nuevo Testamento fueron realmente escritos por los apóstoles y discípulos originales. La evidencia apunta a que, en muchos casos, estos textos fueron redactados, editados o atribuidos por seguidores posteriores, en un proceso literario y teológico más complejo de lo que la tradición suele admitir. Estructura del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy, está formado por 27 libros organizados en 5 grandes secciones: los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan la vida y enseñanzas de Jesús; Hechos de los Apóstoles, que narra la historia de la iglesia primitiva; las Epístolas Paulinas, un conjunto de 13 cartas atribuidas a Pablo dirigidas a diversas comunidades cristianas; las Epístolas Generales, 7 cartas escritas por otros líderes cristianos con consejos para la vida y la fe; y finalmente, el Apocalipsis, una visión profética sobre el fin de los tiempos. Aunque este es el orden que presenta la mayoría de las Biblias, es importante saber que no corresponde al orden en que los libros fueron escritos. Por ejemplo, las primeras cartas de Pablo, como Gálatas o Tesalonicenses, se redactaron en la década del 40 o 50 después de Cristo, mucho antes que los Evangelios, que se escribieron entre los años 60 y 90 después de la Era Común. La Epístola de Santiago es considerada por muchos como uno de los textos más antiguos, mientras que el Apocalipsis de Juan es uno de los últimos, redactado hacia finales del siglo I. El orden actual del Nuevo Testamento responde más a criterios literarios y temáticos que a la cronología real de los textos. Primero se agrupan los evangelios por género, luego Hechos como puente entre la vida de Jesús y la expansión de la iglesia, después las cartas de Pablo, ordenadas por tamaño, no por fecha, seguidas de las epístolas generales, y finalmente el Apocalipsis.
Esta disposición, establecida desde los primeros siglos del cristianismo, ayuda a estructurar la lectura, pero puede llevar a confusión sobre el desarrollo histórico de los escritos. Comprender que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en diferentes momentos y contextos y que su orden en la Biblia no es cronológico, permite apreciar mejor la evolución de las ideas, las comunidades y los desafíos que enfrentaron los primeros cristianos al transmitir su fe. En este apartado tenemos varios datos curiosos. El Evangelio de Juan es completamente diferente a los de Mateo, Marcos y Lucas, no solo en estilo y teología, sino también en datos clave. Por ejemplo, Juan sitúa la crucifixión de Jesús el 14 de Nisán, Juan 19:14, mientras que los otros tres la ubican el 15 de Nisán. El Evangelio de Juan sitúa la crucifixión el 14 de Nisán para sincronizar la muerte de Jesús con el sacrificio de los corderos pascuales en el templo, Éxodo 12:6, reforzando su teología de Jesús como Cordero de Dios, Juan 1:29. Esta cronología es incompatible con los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, que ubican la última cena como cena pascual, 15 de Nisán, pues el cómputo judío de días, atardecer a atardecer, hace imposible que ambos eventos ocurran en fechas distintas dentro de la misma secuencia temporal. En pocas palabras, Juan trató de acomodar la fecha de la crucifixión de Jesús para justificar su teología infundada. Los evangelios que más se contradicen entre sí son Mateo y Lucas, especialmente en la genealogía de Jesús. Mateo 1 del verso 1 al 16 y Lucas 3 del verso 23 al 38 presentan listas de antepasados casi totalmente distintas e incluso difieren en el nombre del padre de José. Mateo dice Jacob, Lucas dice Elí. Además, relatan de forma diferente episodios como la infancia de Jesús y la ubicación de la oración modelo, Mateo 6, del verso 9 al verso 13 versus Lucas 11 del verso 1 al verso 4. Ya tenemos una idea clara de cómo está formado el Nuevo Testamento y su composición, y hemos comprendido que en tiempos de Jesús ni siquiera existía el concepto de Biblia como lo conocemos hoy, ni mucho menos un canon definido. Analizamos cómo surgieron estos conceptos y revisamos algunas razones por las que la Academia duda de la autoría tradicional de los libros del Nuevo Testamento, así como ejemplos de contradicciones internas, aunque existen muchas más. Ahora, como lo prometimos al inicio, es momento de conocer a tres personajes clave que influyeron decisivamente en la formación del canon. Uno, porque creó el primer canon conocido. Otro, porque fue el primero en seleccionar los 4 evangelios, y el tercero, el mayor precursor del cristianismo institucional, incluso más influyente que Jesús o Pablo, el emperador romano Constantino. Hay un alto ahí. Si te apasionan los temas históricos y quieres seguir descubriendo datos sorprendentes junto a nosotros, te invitamos a suscribirte a Terra Curiosa TV. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. Únete a nuestra comunidad y ayúdanos a seguir explorando juntos los grandes misterios de la historia. Sin más bla bla bla, continuamos. Libros disputados y el problema del Apocalipsis. Prepárate porque ahora te traemos una impactante revelación que nadie te dice en la iglesia, y es que tan aceptado o rechazado fueron los libros que hoy consideras inspirados por Dios en el Nuevo Testamento. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, varios libros que hoy forman parte del Nuevo Testamento fueron objeto de debate y, en muchos casos, rechazados o considerados de dudosa autoridad por distintas comunidades cristianas. Por ejemplo, el Apocalipsis de Juan fue cuestionado debido a su lenguaje simbólico y su asociación con grupos milenaristas como los montañistas. Además, figuras influyentes como Dionisio de Alejandría dudaban de su autoría apostólica, lo que llevó a que su aceptación fuera desigual en Oriente y Occidente. Otras epístolas, como Judas, Segunda de Pedro, Santiago, Hebreos, Segunda y Tercera de Juan, también enfrentaron resistencia. La epístola a los Hebreos fue rechazada en Occidente durante mucho tiempo por su autoría anónima, aunque era aceptada en Oriente. Santiago, Judas, Segunda de Pedro y Segunda y Tercera de Juan fueron consideradas antilegómena, discutidas por autores como Eusebio de Cesarea, quien reconocía que, aunque eran conocidas y leídas por muchos, no gozaban de aceptación universal. Sus estilos literarios, referencias a textos apócrifos y dudas sobre la autoría contribuyeron a su estatus incierto.
Incluso las cartas paulinas no fueron aceptadas por todos. Sectas como los ebionitas y los nazarenos rechazaban las epístolas de Pablo, y algunos grupos tampoco reconocían los hechos de los apóstoles. El proceso de canonización fue largo y complejo, y no fue hasta finales del siglo IV que se consolidó el canon actual, tras intensos debates y diferencias regionales. Así, muchos de los textos ahora considerados fundamentales, durante siglos fueron motivo de controversia y solo gradualmente alcanzaron aceptación generalizada en la Iglesia. Entonces, aquí surge una pregunta obligada: si muchos de estos textos, inicialmente rechazados por diversas comunidades cristianas, fueron incluidos y aceptados solo después de largos debates, gestiones e incluso imposiciones, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente son inspirados por el Espíritu Santo? Parecería más bien que su inclusión fue fruto de negociaciones e intereses humanos, donde algunos lograron convencer a los demás para aceptarlos en busca de una unidad doctrinal. Primeros intentos de formar un canon, Marción de Ponte, su precursor. Marción de Sinope, conocido también como Marción de Ponte, fue un influyente líder religioso y teólogo cristiano del segundo siglo, nacido alrededor del año 85, después de la Era Común, en la ciudad de Sinope, en la costa del Mar Negro. Hijo, según algunas fuentes, de un obispo, Marción se trasladó a Roma a mediados del siglo II, donde rápidamente se destacó por su riqueza, su inteligencia y su carácter decidido. Allí desarrolló una doctrina propia que pronto lo enfrentó con la iglesia mayoritaria, hasta el punto de ser excomulgado y declarado hereje hacia el año 144. Sin embargo, su pensamiento y su movimiento, conocido como marcionismo, lograron atraer a numerosos seguidores y rivalizaron en influencia con las demás corrientes cristianas de la época. En el plano teológico, Marción defendía una visión radicalmente dualista, sostenía que el Dios del Antiguo Testamento, al que llamaba el Demiurgo, era un ser inferior, severo y justiciero, completamente distinto del Dios revelado por Jesús, un Dios de amor y misericordia. Para Marción, el cristianismo debía romper definitivamente con el judaísmo y la Torá, y por eso rechazó la totalidad del Antiguo Testamento como escritura válida para los cristianos. Su movimiento, el marcionismo, promovía la idea de que solo el mensaje de Jesús y la predicación de Pablo representaban la verdadera revelación divina, lo que lo llevó a enfrentarse con los líderes ortodoxos y a ser duramente atacado por figuras como Tertuliano e Ireneo de Lyon. Marción fue pionero en la conformación de un canon cristiano, es decir, una lista de libros sagrados reconocidos como autoridad. Su canon, el primero conocido en la historia del cristianismo, incluyó únicamente un evangelio, una versión abreviada y editada del Evangelio de Lucas, despojada de referencias judías y profecías mesiánicas, y 10 epístolas de Pablo, excluyendo las pastorales y hebreos, pero añadiendo una epístola a los laodicenses que algunos identifican con Efesios. Marción consideraba a Pablo el único apóstol auténtico, y por ello sus cartas ocupaban un lugar central en su canon. Su evangelio y sus epístolas fueron editados para eliminar cualquier vínculo con el judaísmo, reflejando su objetivo de distanciar el cristianismo de sus raíces judías y presentar una fe puramente basada en la gracia y el amor del Dios revelado por Jesús. Recuerde que los primeros textos cristianos eran las cartas de Pablo, no los evangelios que encontramos de primero en el Nuevo Testamento. Esta es una información que casi la totalidad de los cristianos desconocen y se asume que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el orden en que aparecen en la colección que vemos hoy. La estrategia de Marción de excluir el Antiguo Testamento y de dividir las Escrituras en dos partes, la antigua, que él rechazaba, y la nueva, que él promovía, fue revolucionaria. De hecho, Marción fue el primero en hablar explícitamente de un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento, conceptos que la Iglesia Ortodoxa, aun condenando su doctrina y excomulgándolo, terminaría adoptando y que siguen vigentes en la organización de las Biblias cristianas actuales. Paradójicamente, aunque Marción fue declarado hereje y su movimiento combatido con dureza, su impulso de definir un canon y de distinguir entre Antiguo y Nuevo Testamento obligó a la Iglesia mayoritaria a responder, acelerando la formación del canon ortodoxo y consolidando una división fundamental en la historia del cristianismo.
En el siglo II surgieron múltiples textos cristianos, incluyendo evangelios gnósticos, como el de Tomás, y cartas apócrifas. La necesidad de definir qué escritos eran auténticos se volvió urgente para combatir herejías. Pero veamos juntos otra perspectiva de lo que estaba motivando a Marción a crear el primer canon de los textos del cristianismo. La intención de Marción de Sinope al crear el primer canon cristiano en el año 144 después de la Era Común no se limitaba únicamente a cuestiones espirituales o teológicas, sino que respondía también a un contexto político muy particular. Para ese momento, el Imperio Romano había enfrentado dos grandes revueltas judías. La primera, entre los años 66 y 73, culminó con la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén, y la segunda, la rebelión de Bar Kokhba entre los años 132 y 135, llevó a la expulsión de los judíos de Jerusalén y al cambio de nombre de Judea por Siria-Palestina. Estas revueltas no solo radicalizaron la postura del imperio contra el judaísmo, sino que también generaron un clima de rechazo y sospecha hacia todo lo que estuviera vinculado con las tradiciones judías. En este contexto, la decisión de Marción de desvincular por completo las escrituras cristianas de las judías fue tanto una reacción política como teológica. Su canon, compuesto únicamente por una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo, buscaba presentar un cristianismo sin raíces judías, en parte porque Pablo era ciudadano romano y sus escritos, especialmente en la versión marcionita, reflejaban una teología universalista y no judía. Además, es importante destacar que, contrariamente a lo que muchos creen, los primeros textos escritos del cristianismo no fueron los evangelios, sino las cartas de Pablo de Tarso, que originalmente eran simples correspondencias y que, con el tiempo, terminaron siendo elevadas al estatus de textos sagrados y divinizados. Así, la formación del canon de Marción fue una poderosa estrategia para distanciar el cristianismo de su origen judío en un momento de máxima tensión política y social. En el contexto de los siglos I y II, los gentiles de procedencia romana y griega que se sentían atraídos por el mensaje judío o cristiano enfrentaban un profundo dilema social y político. Cuando un gentil ingresaba a una sinagoga judía, no solo era visto con recelo por la comunidad judía tradicional, sino que también era percibido por la sociedad romana como un traidor al imperio, ya que el judaísmo había protagonizado tres grandes revueltas contra Roma. La primera, que culminó con la destrucción del Segundo Templo, desde el año 66 al año 73. La segunda, la Guerra de Quitos entre los años 115 y 117 después de la Era Común, y la tercera, la rebelión de los años 132 al 135, la rebelión de Bar Kokhba, que llevó a la expulsión de los judíos de Jerusalén y a una fuerte represión del judaísmo. Para los romanos, cualquier simpatía o afiliación con los judíos era sospechosa y podía considerarse una amenaza a la lealtad imperial. Esta situación generaba una enorme tensión para los gentiles que, siendo fieles al imperio, deseaban también participar en una religión que ahora estaba marcada por la sublevación y el conflicto con Roma. ¿Cómo podían los gentiles, orgullosos de su ciudadanía romana o griega, ser fieles a una fe asociada con un pueblo que había desafiado abiertamente al poder imperial y había causado enormes pérdidas? Marción percibió claramente esta problemática y entendió que, para que el cristianismo pudiera expandirse entre los gentiles y desligarse del estigma político y social del judaísmo rebelde, era necesario romper todo vínculo con las escrituras judías. Así, su propuesta de un canon exclusivamente cristiano no solo respondía a razones teológicas, sino que era, sobre todo, una estrategia para ofrecer a los gentiles una identidad religiosa distinta y aceptable en el seno del Imperio Romano. ¿Ya comprendes por qué el cristianismo, aunque nació como una corriente del judaísmo, trató de alejarse de su raíz? ¿Ya sabes de dónde viene el concepto de Antiguo y Nuevo Testamento? Ese concepto que utilizas desde antaño, quizá no sabías que un declarado hereje, Marción de Ponto, fue su artífice. Recuerda que pronto llegará la segunda parte de este podcast, donde te revelaremos otros datos que estamos seguros desconoces sobre la religión que practicas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si te ha interesado el viaje a través de la historia, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este video con tus amigos y dejar un comentario con tus reflexiones o preguntas.
No olvides activar la campanita para no perderte de futuros contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando juntos estos fascinantes temas. Por aquí te dejo un video que seguro alimentará tu mente curiosa.